Juan fue el testigo privilegiado porque tuvo una experiencia real con Jesús y participó dentro del círculo íntimo de Jesús. Fue testigo de los milagros y de los eventos que Jesús íntimamente compartía con sus discípulos. Pero también fue privilegiado porque le tocó los eventos más interesantes dentro de los eventos llamados escatológicos, los eventos del fin del mundo. Juan fue prisionero bajo el reinado de Diocesano y este hombre perverso quiso destruir a Juan. Y Juan, bajo un proceso de torturas, aún metiéndolo dentro de una caldera de aceite hirviendo, y no pudieron destruirlo, hermano. Eso fue un baño de sauna para Juan. Y la única alternativa que encontró el emperador fue enviarlo deportado a la isla de Patmos. No era una isla veraniega, no era una isla de turistas, no había nada que ver, dependía de lo que el mar le pudiera traer, no había agua. Así que Juan estaba allí, desolado, triste, abandonado, pero Juan tenía una esperanza y sabía que había propósito dentro de lo que le estaba pasando. Ya quizás en el oído de Juan, escuchaba cuando Pedro, hablando con Jesús, le dijo, ¿y qué va a pasar con este? Hablando de Juan. Y Jesús le dijo, si yo quiero que él esté hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? En otras palabras, ¿me entiendes? Y eso era lo que sonaba, el estribillo que había entre los apóstoles, que Juan no iba a morir. Claro está, murió de viejo como yo quisiera morir. No como los demás apóstoles que murieron en momentos de tragedia, fueron mártires por la causa. Y Jesús se los dijo cuando estaba en el poder de la resurrección, ustedes me van a hacer mártires, me van a hacer testigos y van a predicar esta palabra a toda criatura. Y allí estaba Juan. Y en la isla de Patmos, Juan no se pasmó. Allí vio la gloria de Dios. Sea el nombre de Cristo glorificado. Dice la Escritura que en el día del Señor, y hay un gran debate por el día del Señor. Muchos opinan que es el día domingo, otros opinan que es el día escatológico donde Dios establece que va a juzgar al mundo en el día del Señor. Y Juan estaba en el Espíritu y estaba en el día del Señor. Y allí escuchó una gran voz que se le revela a Juan. Y Juan tiene una experiencia con el Jesús glorificado. Ya no era el Jesús que caminaba por los valles polvorientos de Judea, de Samaria. Ya no era el Jesús que lloraba, sufría, padecía. Ya no era el Jesús que crucificaron en una cruz, sino era el Cristo poderoso, el Cristo maravilloso. Como sacerdote se presenta, y en el capítulo 1 de Apocalipsis, para los que apuntan, ven a Jesús entrando y manifestándose a Juan. Y Juan ve aquella figura y ve a Jesús. Dice que sus ojos eran luminosos, su pelo blanco como un sol, vestido con una túnica, un cinto de oro, caminando sobre los candeleros, sobre 7 estrellas. Y en cada espacio donde Juan mira y observa, hay una revelación de Dios para el pueblo de Dios. El que camina sobre los candeleros, hablando de que Dios tiene el control, y el que camina sobre las estrellas, indicando que tiene el poder, le habla a Juan. Y el primer mensaje que este Cristo poderoso y glorificado le da a Juan es: escribe lo que ves. Y le pone unas bienaventuranzas bien interesantes. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurados los que practican la palabra de Dios, porque el tiempo está cerca.
Y Juan, quiero que le escribas al ángel de las iglesias, el que estaba tomando el control, el que sabía el futuro, porque es el alfa y el omega. Tenía un mensaje para 7 iglesias, pero no significaban que habían 7 iglesias, hermano. Estas iglesias son representativas de toda la iglesia alrededor del mundo y alrededor de los tiempos. Tenemos a la iglesia de Éfeso, tenemos a la iglesia de Esmirna, tenemos a la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia Laodicea, que no se debería llamar iglesia, pero es la iglesia de Laodicea. Cada una tenía un propósito y cada una tenía un problema. Pero dentro de esas 7 iglesias, 2 iglesias fueron alabadas por Jesús. 2 iglesias fueron encomiadas. Una de ellas es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida. Es la iglesia, como estaba hablando la pastora en el estudio, la iglesia del sufrimiento, la iglesia del martirio, la iglesia que pasó por procesos increíbles. Es la segunda iglesia. Pero yo me voy a dedicar, aun cuando hable de Esmirna, voy a hablar de Filadelfia. Filadelfia es la iglesia del amor fraternal. Es la iglesia que todas las iglesias en el día de hoy deberían llamarse iglesia Filadelfia. Y voy a profetizar en el día de hoy a la iglesia evangélica unida del Coto Laurel el mensaje que Jesús glorificado le dio a la iglesia. La iglesia dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta, la que nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, no has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hasta ahí voy a citar. Esta iglesia de Filadelfia era conocida como la iglesia de la Puerta del Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial de Roma. La ciudad como tal estaba ubicada encima de una placa tectónica, la que le llevó a sufrir por varios terremotos. Y fue uno de esos terremotos tan fuertes donde el pueblo de Filadelfia fue destruido completamente, siendo reconstruido por Tiberio. Especial momento para que los creyentes pudieran confiar y pudieran mirar la misericordia de Dios, como nosotros aquí que estamos ubicados en una zona de terremotos también, y ya podemos marcar en nuestros calendarios las veces que los huracanes nos han visitado. Así que podemos tener cierta afinidad con esta iglesia que sufrió los embates de la naturaleza. Cuando vemos y analizamos lo bonito que podemos encontrar en las promesas de estas iglesias que estaban divididas por más de 160 kilómetros a la distancia, hay una gran diferencia que amarra a Esmirna con la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Esmirna, que no leímos el pasaje, Juan escribió que iban a ser encerrados en cárcel por 10 días, mientras que a la iglesia de Filadelfia se le promete una puerta abierta que nadie puede cerrar. A Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación en el 2:10 de 10 días, mientras que a la iglesia de Filadelfia Dios le dice que lo iba a librar de la obra de prueba que iba a ocurrir sobre todo el planeta. Apocalipsis 3:10. Esa es Esmirna, la iglesia que iba a sufrir la oposición de los que venían de parte de lo que eran los judíos,
pero que en realidad eran la sinagoga de Satanás. Pero a Filadelfia Dios le dice que esos que dicen que son judíos iban a venir a postrarse delante de ellos. Una gran diferencia, ¿verdad? Hoy en día hay países donde el evangelio es oculto. Hoy en día hay una iglesia oculta y secreta, la iglesia perseguida. Me cuenta una hermana que toda su vida ha orado por visitar esa zona, pero la iglesia perseguida usted no la consigue en el mapa. La iglesia perseguida usted no la ve por las calles. Esta iglesia perseguida está escondida. Y esta hermana cuenta que ella tuvo la bendición de ir. La Corea del Norte era la difícil. Ella fue a Corea del Norte y cuando entró, lo primero que hicieron fue rebuscarla. Y tenía Biblia y la miraron para atrás. El grupo fue de nuevo y pudo entrar. Y ella decía, ¿cómo yo, que hablo español, voy a entrar a conocer a los hermanos de la iglesia perseguida, la iglesia oculta? Y un hermanito que habla inglés y habla el idioma de ellos, lo llevó a un restaurante. Y de momento ella ora por la comida y fue la señal que ellos tuvieron para saber, la hermana ora por la comida. Y de momento ella dice que se le acerca un mesero y le habla con los ojos. Hay que estar en el espíritu para entender esto, hermano. Y por los ojos se le dijo, yo soy miembro de la iglesia perseguida. Y la toma por la mano por un baño y había una puerta oculta y detrás de la puerta oculta había un pasillo oscuro. Pero ella sentía que dentro de ese pasillo oscuro había muchas personas. Y la cogen y la abrazan. Y uno de ellos en inglés le dice, gracias por visitarnos. ¿Qué nos tienes que decir? Y ella entre medio de los brasieres, entre sus brasieres, tenía algunos pasajes bíblicos cortados con tijera en el idioma de ellos y se los regala. Y empezaron a llorar. El alimento. El alimento. Y ella cuenta, y ya quiero que usted la conozca, pastora. Quiero que usted la conozca. El deseo, la pasión de estas personas. Los cristianos perseguidos, y tenemos en nuestra emisora, tenemos una carta, tenemos un programa de la iglesia perseguida. Son personas especiales. Y es por eso que la iglesia de Esmirna, la iglesia que exprimen, porque es una iglesia de aromas, de olor fragante, es una iglesia que aunque no tiene muchos recursos, es una iglesia que no decidieron, ellos entraron en la dimensión de sufrir por el evangelio. Los mártires no eligen ser mártires. Amén. Nadie decide morir por Jesús, pero llega un momento que usted tiene que, por la convicción, por el deseo, por el amor a Dios, que usted entra en esa disyuntiva. A la iglesia de Esmirna se le promete que sean fieles hasta la muerte. ¿Se recuerdan el corito? Sé fiel hasta la muerte, que usted dé la corona de vida. Ese corito o ese texto le viene a la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. La cantamos con tanto énfasis, pero ellos la cantan con el corazón, no lo cantan con la boca. La iglesia de Filadelfia, Dios le trata de otra forma. Es la iglesia de las puertas abiertas. Es la iglesia de la oportunidad. Es la iglesia que Dios le dice, conozco tus obras. Es la iglesia que le dice el Señor, yo aparte de una puerta abierta, te voy a dar una llave.
Porque ¿para qué sirve una puerta sin llave? ¿Verdad que sí? Te voy a dar la llave de David. Que cuando tú abras, nadie va a cerrar. Y cuando tú cierras, nadie va a abrir. ¿Recuerdas cuando Noé, el que cerró la puerta fue Dios? Porque si dejan a Noé, bendito, Noé era un cantepan. Entren ahora, entren. No, Dios cerró la puerta. Porque Dios no es humano, hermano. El sentimiento ahí bendito, a Dios no lo mueve. Un corazón contrito y humillado, eso mueve a Dios. O sea, a Dios no puedes venirle con ahí bendito, Diosito, chulito. ¿Sabes? Yo hay un grupito, yo llamo los chulitos de Jesús. Porque todo es bonito y chulito. Pero el evangelio no es bonito ni es chulito. Es sacrificio, es cruz. Si alguno quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. Como decía el papá de un hermano, cree en Cristo y no cojas. Sin embargo, esa referencia que está en el libro de Apocalipsis, esa referencia fue tomada de Isaías 22 para los que copian, donde se hace referencia a la llave de David, que era un símbolo de autoridad. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y a nadie podrá abrirle. Y ese texto se refiere a un hombre llamado Eliaquín. Eliaquín, en el tiempo del rey Ezequías, Isaías 22. En el tiempo de Isaías asumía una responsabilidad de autoridad en el nombre del rey. Eliaquín tenía la última palabra sobre las puertas, si estas permanecían abiertas o cerradas. ¿Y quién era Eliaquín? Era el sucesor de Sebna. ¿Y quién era Sebna? Sebna era el mayordomo real, primer ministro del rey Ezequías. Y como podría decir, como algunos políticos, por no decir todos los políticos, fue sobornado, era malo, usó su autoridad para lucrarse, fue destituido. Y el rey Ezequías pone a Sebna. Porque una persona que tenga la autoridad para abrir y cerrar no puede ser corrupto. No puede mirar por un lado y recibir por el otro. Por eso es bien claro cuando le dice el Espíritu de Dios, yo conozco tus obras. Si tienes la llave para abrir y cerrar, debe ser transparente. Porque yo he abierto una puerta de oportunidades. Las autoridades judías habían destituido dentro del régimen religioso a los hermanos fieles de la iglesia de Filadelfia. Y aunque tenían pocas fuerzas, no habían negado el nombre del Señor. El diablo intentó por muchas formas cerrar esa puerta, pero la llave del Señor que estaba en ellos no se lo permitían. Tenían poca fuerza. Al parecer la iglesia de Filadelfia era pequeña. Y tal vez sus miembros pertenecían a la clase más humilde, más pobre. Nada de esto sería para extrañar a una ciudad que constantemente sufría violentos terremotos y situaciones. Sin embargo, aun con la falta de recursos, podían confiar en el Señor y en su poder. Y el requisito fundamental para que Él abra la puerta de oportunidades era esa: tener pocas fuerzas y no negar el nombre del Señor. La iglesia del Cotolaurel, la iglesia evangélica unida del Cotolaurel, que cumplió 123 años establecida aquí, y la miramos en el día de hoy, veo que tiene poca fuerza. Cuando miro lo que mi hermana pone en la pizarra, veo que tiene pocos recursos.
¿Te ves iglesia? Tiene pocos recursos, tiene pocas fuerzas, pero es una iglesia que ama al Señor. Es una iglesia que Dios le ha abierto una puerta. Los que limpian la iglesia, esta iglesia, ustedes los miran, tienen poca fuerza. Sí, las puedo señalar: Carmen, Gloria, Josefina. Se me escapó tu nombre de momento. Frances, póngalas aquí al frente. Poca fuerza, gastadas, y mantienen el templo del Señor para la gloria de Dios. No han negado el nombre, con dificultades. Como que son los requisitos para la iglesia de la Odisea, de Filadelfia. Requisito: no tener pocas fuerzas, no tener muchos recursos. Mírense ustedes, miren lo que recogemos. Pero Dios estableció a esta iglesia. He abierto una puerta, iglesia, la cual nadie puede cerrar. Y aunque como iglesia tienes poca fuerza, yo te voy a dar buenas oportunidades. Tenemos emisoras de radio. Gloria al Señor. Una puerta que se abre. Tenemos líderes que trabajan para la obra de Dios. Tenemos un hermano que está capacitado y brega con los deportes y todo el mundo lo reconoce y lo llama el hermano William. Gloria a Dios por ello. Tenemos una pastora que trabaja y no ha negado el nombre del Señor. Tenemos un hermanito que es un símbolo para mí desde la primera vez que lo vi, amó a la primera vista, el hermano Daniel. Que si le hacemos una radiografía no sabemos por qué está caminando. No sabemos. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Daniel, y aunque tienes pocas fuerzas, Dios te ha dado una puerta abierta. Tenemos hermanas y hermanos que se han allegado a la iglesia. Les sigo profetizando. Les sigo profetizando. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo he amado a esta iglesia. Iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir al mundo para probar a los que yo he amado. ¿Usted es amado por Dios? ¿Usted es amado por Dios? ¿De qué está hablando el Señor? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué le dice el Señor a Juan cuando dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré? La siguiente iglesia que le sigue a la iglesia de Filadelfia es la iglesia poderosa, es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia autosuficiente, una iglesia orgullosa, una iglesia que decía, yo tengo de todo. Y Dios le dice, ¿que tú qué? Yo tengo de todo, yo me he enriquecido, yo me he sostenido, y por ahí yo. Y Dios le dice, tú estás ciega, estás desnuda. Si tienes dinero, yo te pido que compres a mí oro refinado, para que te pongas colirio y limpies tus ojos. La iglesia de la Odisea, la supuesta iglesia de la Odisea, mientras entraban los hermanos a la iglesia, le cerraban las puertas al Señor Dios de la iglesia. Por eso Jesús, Apocalipsis 3:20, le dice a esa iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
el que tenía que estar sentado en el trono estaba fuera de la puerta. No había oportunidad. Pero qué triste cuando dice, yo conozco tus obras. Ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fuese frío. Ojalá fueses caliente. Por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Debe ser horrible ser vomitado por Dios. Debe ser horrible ser desechado por Dios. El primer rey, históricamente hablando, fue Saúl. Dios lo llamó. Lo llamó porque el pueblo pidió un rey. Pero a la vez que fue el primer rey de Israel, fue el primer rey desechado por Dios. Ser desechado por Dios es lo más horrible, hermano. Ser vomitado por Dios. Esa iglesia no va a pasar por el día de prueba. Qué difícil es correr la vida cristiana con tus fuerzas. Qué difícil es vivir la vida cristiana por tus méritos. Qué difícil es tú tratar de llegar a Dios por tu propia prudencia. Qué difícil cuando los que se acercan a Dios, Dios los esconde y los tatúa en su mano y los lleva de la mano. Qué difícil es que se te vaya la guagua. Qué difícil es que corras en la oscuridad sin lámpara. Qué difícil. En Mateo 24, 21 al 22, Jesús hablándole a la iglesia judía, porque habrá gran tribulación, como no la ha habido desde el principio hasta ahora, ni habrá, ni se acordará. Si no se acortaran aquellos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos se acortarán. Una exhortación, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estamos en momentos muy difíciles. Y aunque la gente se asusta y la gente empieza a interpretar, hay un grupo de personas aquí cerquita en Juana Díaz que nos pidieron a mí y me acompaña Amelia un estudio de Mateo 24. La gente tiene sed y hambre de conocer el futuro. Y una cosa yo les digo, los que son de Dios, los que viven para Dios, van a ser librados de la hora de prueba que ha de venir al mundo. Dios no falla, hermano. Así como los que entraron en el arca fueron los que creyeron, los hijos de Noé. Los animales eran más inteligentes que los humanos. Dios les cerró la puerta. Y va a llegar un momento en que la puerta se va a cerrar. Y esa puerta que se va a cerrar, la iglesia tiene la llave. Te he dado una llave, la cual nadie te puede quitar. Y esa puerta que te he dado, tú la puedes abrir y tú la puedes cerrar. Pero cuando tú abras, nadie la podrá cerrar. Pero cuando tú la cierres, nadie la va a cerrar. Yo me he encontrado con personas desechadas, increíblemente. Personas que estuvieron en la iglesia maldiciendo. Me he encontrado con personas que tuvieron ministerios que Dios los usaba con poder, desechadas. Y les digo, ¿cuándo vas a volver? Se me hace difícil. Dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, cuanto más el impío y pecador. Iglesia evangélica de Cotolourer. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Estamos en tiempo de cosecha. Estamos en tiempo de bendición. Estamos en tiempo de recibir. Y yo
Voy a profetizar. Voy a declarar la palabra de Dios. Y usted va a recibir la palabra de Dios. Usted póngase la mano en el corazón. Póngase la mano en el corazón. Voy a profetizarles por la palabra de Dios. Yo creo y estoy convencido que si usted le cree a Dios, usted va a recibir una bendición especial. No porque yo soy mejor que nadie o porque soy profeta de Dios, porque lo dice la palabra. Dios ha prometido salud y ha prometido bendición, porque donde estén dos o más reunidos en su nombre, ahí está Dios. Y si tú le crees a Dios, Dios está aquí. Y te digo en el nombre de Jesús, todo lo que tú sientes, tus dudas, tus problemas, tus enfermedades, no importa cómo se llame la enfermedad, no importa cómo se llame tu montaña, no importa cómo se llame tu imposibilidad, no importa cómo tú veas esa montaña, en Dios haremos proezas. Y dice la palabra, todo lo que pidieras creyendo y orando, Dios lo hará. Simplemente enciendo la luz. Padre, en el nombre de Jesús, tomo autoridad ahora mismo, Señor. Y ahora mismo yo te pido, Dios, que esta iglesia pequeña, que aunque tiene poca fuerza, no ha negado tu nombre. Esta iglesia pequeña que le ha creído, que ha proclamado y ha levantado la antorcha que por 123 años se ha mantenido encendida. Esta iglesia necesita una visitación especial. Esta iglesia tiene que testificar las grandezas de un Dios poderoso. Y yo te pido que extiendas tu mano sobre ellos y toques cada corazón primero, Dios. Tu palabra dice, y mandó su palabra y fueron sanados. Dios, sana a los enfermos de esta iglesia. Libera al cautivo. Señor, hay aceite en Galaad. Derrama tu poder sobre ellos. Hazlo como siempre lo has hecho. No tiene que venir un fanfarrón, ni un profeta, ni un milagrero para hacer cosas aquí. Creemos que tú lo vas a hacer por tu palabra. Oh Dios, por tu palabra, como dijo Pedro, en tu palabra echaré la red. En tu palabra. ¿A quién iré? Solamente Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna. Declare su victoria y declare su sanidad. Y yo daré la gloria al que vive para siempre. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a los fieles de esta iglesia. A los que tienen pocas fuerzas. A los que no han negado el nombre de Jesús. Jesús le dice, yo conozco tus obras. Sean bendecidos en el día de hoy. Sean edificados y sigan caminando en la fe, sabiendo que vuestro galardón en Cristo es grande y poderoso. Que el Señor bendiga a los hermanos y sean bendecidos.